A veces uno piensa que la vida es injusta, porque nada sale bien, pero también, detrás de esa mala suerte, muchas veces hay decisiones que uno mismo a veces toma, pero que las olvida. A veces la mala suerte también está en pasos que uno no pudo dar, en decisiones que no se tomaron, pero al final lo que se haga o no se haga, siempre terminará teniendo consecuencias, porque eso es parte de la forma en que opera la realidad. Yo me llamo Francisco, y si algo aprendí a golpes en la vida, es que nada es gratis, ni la felicidad, ni el amor, mucho menos el dinero, porque también todo lo que llega fácil, tarde o temprano se cobra con intereses, y de verdad que esos intereses pueden ser los más altos, incluso se pagan con la vida. Desde chico me tocó trabajar. Mientras otros jóvenes iban a la escuela con su mochila nueva, yo ya sabía que era cargar bultos de frijol, costales de azúcar, cajas de aceite que parecían no tener fin. Mi salón de clases fueron los pasillos del mercado, mis maestros fueron los clientes regañones y también los choferes de los camiones que siempre llevaban prisa, aquellos que me tocaban descargar. El mercado olía a muchas cosas mezcladas, a verdura podrida, a carne, a sudor, a gasolina y a frituras. Finalmente todo aquello era el aroma de la pobreza, y yo constantemente tenía que estar ahí desde muy temprano, casi en la madrugada, cuando llegaban los camiones, para empezar a descargarlos. Aquella era una chamba muy mal pagada. Me daban lo que querían, a veces unas monedas, a veces nada, a veces un sueldo nomás para que no me muriera de hambre. Y como si eso no fuera suficiente, cuando no había tantos camiones, yo me ponía a lavar carros de los clientes del mercado. Mientras estos se metían a hacer sus compras, yo me encargaba de dejarles sus carritos bien brillantes. En ese tiempo mi vida era solitaria, justo como lo es ahora, y los pocos amigos que llegué a tener, ellos ya andaban en otra cosa. Se metían de ayudantes en talleres, algunos otros aprendieron a manejar camiones, uno que otro sí regresó a la escuela y pudo trabajar en oficinas. Empezaban a salir con muchachas, a casarse, a hacer sus familias. A algunos ya los veía llegar los domingos al mercado con sus esposas e hijos, a comprar cosas para el desayuno. Se veía que eran familias felices, o al menos eso aparentaban, pero a mí me daba una especie de coraje entremezclado con tristeza, no por envidia mala, sino porque yo también quería eso. Quería una vida feliz, una familia, y honestamente nomás no veía por dónde. Y es que mis únicos contactos cercanos con mujeres eran cuando ya caída la noche, algunos de mis amigos y yo nos íbamos a visitar algún centro nocturno, a donde iban las cariñosas, como le dicen. Ahí mínimo me quitaba por un ratito la soledad, el frío del cuerpo, entre las piernas de una bella chica, entre sus labios, entre los jugos de su esencia. Sin embargo, cada que yo terminaba y salía de ahí para volver a mi vida, todo volvía a ser oscuro, vacío completamente. En mi casa yo ayudaba con lo que podía. Mi mamá era de esas mujeres que se partían el lomo sin que nadie se los reconociera. Ella limpiaba casas, lavaba ropa ajena, hacía de comer para otra gente, a veces la hacía hasta de niñera. Y por si fuera poco, todavía tenía que cuidar de mi abuelo, don Melquiades, quien desde tiempo atrás se había ido a vivir con nosotros, cuando prácticamente casi lo habían desahuciado. Es que él fumaba mucho, tomaba también. Le habían detectado inicios de enfisema pulmonar. Pobre viejo, la verdad, porque parecía que cada bocanada de aire que daba era una pelea con la muerte, una forma de aferrarse a la vida. También tenía los riñones algo dañados, el corazón hecho pedazos por tantos años de vicio, porque sí, mi abuelo era fumador y borracho, de esos que se avientan una cajetilla diaria de cigarrillos, y eso sin contar los fines de semana que se aventó con botella en mano, con unas buenas borracheras. El doctor ya le había dicho a mi abuelo que no podía fumar ni tomar, ni siquiera uno, que debía cuidarse porque cada cigarro era un paso más hacia la tumba. Prácticamente podría morir al instante, pero aún con esto, mi abuelo a veces pedía: «Ándale, mi hijo, no más un cigarro, no más uno, por favor. Te juro que no más le doy las 3 fumaditas y ya, no más es para quitarme las ansias». Mi abuelo constantemente insistía. A él ya se le dificultaba caminar y no se le daba dinero.
Obvio, él ya no trabajaba, lo teníamos muy restringido. Yo a veces pensaba que lo mejor era ya dejarlo morir, porque solamente estaba haciendo gastar mucho a mi madre, que medicinas, estudios, y mi mamá a veces no tenía, y tenía que pedir prestado para mantenerlo a él. Esa cuestión se me hacía muy injusta, como una persona que por decisión propia decidió perderse en los vicios para destruir su cuerpo, va a hacer que su familia termine pagando sus gastos. Eso no es de Dios, eso no debería existir. Pero en fin, los extraños lazos en los que vivimos aquí en México, el concepto de la familia, puede llevarnos a no saber cómo negarnos a dar ayuda, porque al final siempre habrá una forma de sentirnos culpables, porque al final la gente todo eso lo señala. Sé que hasta ahora les he contado puras cosas malas, sin embargo, también hay cosas muy buenas, como en este caso, cuando conocí a la chica que me cambió la vida. Su nombre era Flor. No sé cómo explicarlo, pero la primera vez que la vi sentí algo raro, como si una parte de mí se hubiera despertado. Flor empezó a trabajar en una fondita dentro del mercado, donde vendían almuerzos bien ricos. Ella atendía, lavaba los platos y también cobraba. Era una güerita bien preciosa, y como decía mi abuela, no hay prieto que se resista a una güera, pues en mi caso tampoco pude resistirlo. Me enamoré al instante. Aquel día que me senté a almorzar en ese negocio, supe que esa mujer tenía que ser mía, mi mujer, mi esposa. Estaba dispuesto a todo por ella, porque después de haberla visto, para mí ya no existía otra mujer. Pero yo tenía pocas esperanzas. Para empezar, yo siempre andaba bien mugroso, trabajaba como cargador y no se podía esperar menos. Tampoco era guapo, así que no tenía esperanzas, porque recuerdo una vez que me senté a comer y Flor hizo un comentario bastante desagradable que me llegó directo al corazón. Uy, pero qué feo huele, doña Margarita. Huele como a basura, como si alguien hubiera destapado el caño, pero no sé de dónde. Déjeme echar poquito aromatizante, a ver si se va. No vaya a ser que eso nos espante los clientes. Evidentemente Flor se refería a mí. De los pocos comensales que habíamos ahí, yo iba muy mugroso, traía las botas repletas de lodo y recién había descargado un par de camiones, así que ella intencionalmente empezó a rociar el aromatizante muy cerca de mí. Poco faltó para que me lo echara encima. Empecé a perder la fe. Poco a poco veía que todos los hombres en el mercado se le acercaban, la piropeaban, la vacilaban, y Flor era coqueta. Ella sabía bien lo que traía bajo las faldas, y entre tanta competencia, sabía que yo no iba a ser el ganador. Pero también Flor no era de que fuera mujer fácil. Hasta donde yo supe, no le había hecho caso a nadie del mercado. A lo mejor ella buscaba un mejor postor, un hombre que la sacara de esa vida. Y no es que fuera malo vivir así, sino que luego se notaba que ella estaba para otras cosas. Después de un par de meses yo perdí la esperanza. Ya no iba ni siquiera a almorzar a ese lugar. No quería toparme con mi dura realidad una vez más. Pero todo cambió un día en que al mercado llegó una camioneta vieja, de esas que ya suenan a carcancha, y se estacionó cerca de la entrada. Venía hasta el tope de cajas, muebles y demás cosas, figuras envueltas en periódico. De la cabina, desde el lugar del copiloto, se bajó una señora, ya de unos 55 años, chaparrita, de esas que se veían bien bravas, con el cabello recogido en una trenza y una mirada que desde lejos ya se sentía pesada. Aquella señora volteó a ver a donde estaba yo y los otros cargadores, y de inmediato nos preguntó: a ver, muchachos, ¿quién me puede ayudar a bajar esto? Por favor, échenme la mano, y ya cuando acaben, les doy para que se echen una caguamita. Yo de inmediato dije que sí, otro amigo también, pero los demás no quisieron, porque vieron que ahí arriba de la camioneta había estatuas de demonios y de la Santa Muerte. Aquellos eran muy católicos, le sacaban a todas esas cosas de ocultismo, y pues ya entre los dos nos pusimos a bajar todo. Sí fue una buena friega, y ya cuando terminamos, la señora me reconoció que aquello fue un gran esfuerzo, y sin regatear ni nada, me pagó lo justo. Cosa rara ahí, porque en el mercado todos son bien llorones,
quieren pagar siempre lo menos. Aquella señora se presentó conmigo. Me dijo que se llamaba Ramona, que iba a poner un puesto de brujerías. Ella me comentó que ahí iba a vender de todo tipo de cosas. Iba a leer las cartas, iba a hacer trabajos de amor. Me dijo que si yo necesitaba un día que me leyeran el destino, o si yo quería enamorar a una muchacha, pues que ella con gusto me ayudaba. Yo me reí un poco incómodo. Le dije que no creía mucho en esas cosas, pero ella me respondió, argumentando que toda la gente dice lo mismo, que no cree en la brujería hasta que la prueba por primera vez. Y por ello, y en agradecimiento de que le ayudé, me dijo que me diera una vueltecita cuando yo quisiera, que con gusto y gratis me iba a leer las cartas. Me retiré muy agradecido por la paga. Con aquello me fui directo a comprar cosas para llevar a la casa, porque en aquellos días mi mamá no había tenido mucho trabajo y mi abuelo Melquiades había estado más latoso que nunca. Me quedé pensando en las palabras de la señora Ramona, y aunque al principio tomé todo como un comentario más, 2 noches después, mientras escuchaba la tos del abuelo y veía a mi mamá desvelada, ojerosa, algo dentro de mí hizo conciencia. Me sentía arrinconado. Tenía que entender si de verdad había algo más para mí en la vida, pero a lo mejor yo no lo estaba viviendo. Quizá necesitaba decidir, cambiar el rumbo, aprovechar las oportunidades que se me venían. Y como había mucha incertidumbre dentro de mi mente, por eso es que aproveché la oportunidad que la señora Ramona me ofreció de leerme las cartas. Por eso, entre la desesperación y el cansancio, tomé una decisión. Al día siguiente, en uno de mis ratos libres, fui al local de la señora Ramona, no más por curiosidad, pero lo que no sabía es que en ese momento estaba abriendo la puerta a algo que era oscuro, desconocido y que cambiaría mi vida para siempre. Cuando entré al local de la señora Ramona, todavía olía a la pintura fresca y un poco como a humo, a hierbas quemadas. Ella tenía cajas apiladas en el suelo. Eso sí, ya tenía un altar a la Santa Muerte, algunos productos en un pequeño mostrador, algunos frascos con hierbas y sobres con polvos que supuestamente eran curativos. En cuanto me vio la señora Ramona, me vio y sonrió. «Pásale, muchacho, yo sabía que ibas a venir. Dime cómo te puedo ayudar». Me agaché, me sentí tímido, pero le respondí: «Bueno, señora Ramona, pues la verdad es que fíjese que traigo un poquito nublada la mente. Siento que quiero hacer cambios en mi vida. Quiero saber si más adelante hay algo de buena suerte para mí. Y como usted me dijo que sabía de todo esto, pues por curioso ahí vengo. Por favor, usted dígame qué tengo que hacer». La señora Ramona le dio la escoba a su marido para que siguiera barriendo. Mientras tanto, la mujer se sentó, se prendió un cigarrillo, tomó una actitud muy seria, muy autoritaria y me respondió: «Siéntate, muchacho, pero debo decirte que la gente aquí nunca viene por curiosidad, viene por otra cosa, por necesidad. Así que no tengas miedo, háblame con claridad y así mismo yo te voy a guiar». Me senté junto a la señora Ramona en la misma mesa. Ella empezó a barajar las cartas y me miraba como si pudiera ver mis pensamientos. Eso me incomodaba, pero algo en mí quería escucharla. «Ahora sí, muchacho, y pues dime, ¿qué es lo que quieres saber realmente?». Después de la pregunta de la señora, sentí como si una voz dentro de mí me ayudara a decir las palabras adecuadas, como si algo me controlara. «Bueno, señora, seré directo. Quiero saber si tengo oportunidad con una muchacha que se llama Flor. Debo ser honesto y decirle que esa chica trabaja aquí en el mercado. Por ello es que le pido una total discreción. Sé de antemano que puedo confiar, pero no me vaya a echar de cabeza». La señora fumaba y empezaba a mover las cartas, y de pronto, en un momento después de concentrarse, empezó a decirme: «Ya veo, muchacho, llevo pocos días aquí, pero lo suficiente como para saber de cuál Flor estás enamorado. Esa chica de los almuerzos es muy bonita, pero te voy a ser bien honesto. Por lo que veo aquí, por la vía natural no creo que ella se pueda enamorar. De inmediato se nota que ella tiene otros intereses. No te ofendas, muchacho, sé que eres buena persona, pero al final,
En la vida, nos guste o no, a veces, por la simple apariencia que tenemos, por nuestra cultura o por el lugar donde hemos nacido, de cierta manera debemos encajar con cierto estatus social, con cierta gente también. Debemos compartir algunos paradigmas, eso es inevitable, y tanto esa chica como tú están en puntos completamente diferentes. La verdad siento decirte esto. Agaché la cabeza y respondí con tristeza. Bueno, pues, era de esperarse. La verdad es que sí estoy bien jodido. No sé cómo pude ilusionarme con esas cosas. Ante mi respuesta, la señora Ramona me pidió que levantara la cara, que la mirara, y ahí fue cuando ella me dijo: bueno, muchacho, la realidad es que por naturaleza ella no puede enamorarse de ti, pero yo sé de una forma en la que podemos mover tu destino, el de ella también, y unirlos. Porque mira, las cartas me dicen que hay mucha suerte de tu lado, solamente que no has tratado de buscarla. Amor, dinero, estabilidad. Sin embargo, si yo te ayudo a llegar ahí más rápido, todo va a tener un precio, porque nada de lo que estás pidiendo es gratis. Y si quieres a esa chica, yo te puedo ayudar. Si quieres algo de riqueza también, toda esa prosperidad, yo te la puedo entregar. Pero eso sí, el costo va a ser mucho más alto. Si tú quieres, podemos intentarlo. Si no, simplemente vete. Vuelve cuando quieras a consultar o a comprar lo que necesites. Yo nunca voy a juzgar tus decisiones, tu pensar. Para mí eres un buen muchacho y sé que de la naturaleza de tu vida deben surgir cosas buenas. Solo debes ser paciente y empezar a decidir, empezar a cambiar tu rumbo. Tomé una bocanada de aire muy profunda. Me sentía como con más incertidumbre de cómo había llegado, pero volteé a ver al puesto donde estaba Flor. Allí estaba ella, con su pantalón bien apretado, con su cintura bien pronunciada, con esas caderas que me enloquecían, con esos ojos angelicales de color verde, con ese cabello rubio que me iluminaba los ojos, toda el alma de hecho. Y en ese momento, después de un silencio, le pregunté a la señora Ramona: si no es indiscreción, señora Ramona, ¿qué precio es el que hay que pagar por un trabajito de brujería de esos? ¿Es mucho dinero lo que hay que pagar? Porque bueno, no tengo mucho, pero puedo buscar la forma de conseguirlo. La señora Ramona le dio la última fumada a su cigarrillo, me miró y con soberbia respondió: no, mijito, no se trata de dinero. Cuando queremos mover energías, entonces los precios son distintos. Aquí lo que se necesita es entregar una vida, un alma. Sé que te parecerá extraño, pero si tú crees que todo esto vale la pena, entonces debes pensarlo, saber si serías capaz de entregar a alguien. ¿Serías capaz de entender que alguien morirá solamente para que se cumplan tus deseos? ¿Estarías dispuesto a ello? De antemano no creo que seas capaz. Te ves bueno, te ves noble, pero al final todos tenemos una sombra que ocultamos y que a veces puede ser más terrible de lo que imaginemos. Pero como ya te había dicho, yo no te pienso juzgar. Tú nomás dime sí o no. Hubo un silencio muy pesado, a tal grado que el sonido del mercado se escuchaba muy lejano, y yo no sabía qué pensar, qué sentir, pero en eso me vino a la mente mi abuelo Melquiades. Él ya estaba enfermo, además generaba muchos gastos, todo el día se la pasaba quejándose, y estaba destruyendo lo poquito que teníamos mi madre y yo, y no me enorgullece decirlo, pero la idea se me clavó como una espina, y Ramona, como si leyera mi mente, me preguntó: si hay alguien, ¿verdad, muchacho? Alguien cercano. No sé por qué, pero me viene a la mente alguien enfermo. Tú dime, ¿tengo razón? Aquella señora me sorprendía, así que empecé a platicarle de mi abuelo Melquiades. Le dije que ya estaba desahuciado, que con suerte le habían dado 1 año de vida, pero probablemente era mucho menos. Ramona no se sorprendió, solo asintió lento, como quien confirma lo inevitable. No quiero sonar fría, muchacho, pero si tú crees que
él es el indicado, entonces podemos hacerlo. Tú no tienes que matarlo, solo tienes que entregarlo a través de una acción simbólica y yo haré el resto. Como le conté a la señora que mi abuelo siempre pedía cigarros y no le podíamos dar, la señora Ramona sacó una cajetilla nueva, pues ella también era fumadora. Aquella señora la abrió, tomó un cigarrillo, lo pasó lentamente por su lengua, humedeciéndolo de extremo a extremo. La imagen era asquerosa, pero yo no podía apartar la vista. Después la mujer envolvió en cigarrillo con un papel café oscuro y me lo puso en la mano. Ten, muchacho, cuando lo veas bien desesperado por un cigarro, entrégaselo, pero escucha bien esto. A partir de ese momento, el destino empieza a moverse. Ya nada será igual, nada podrá regresar a la normalidad. Y yo ya no podré ayudarte. Realmente no creo que pueda hacerlo, pero solo te deseo suerte y que hagas las cosas bien, porque después de esto te aseguro que la suerte en lo económico te irá mucho mejor, y en el amor, ni se diga. Debes prepararte porque si lo haces bien, esa chiquilla de allá va a estar en tu cama y será tu esposa. Me retiré de ese lugar muy contento. Bueno, era una mezcla entre alegría y miedo, remordimiento también, pero yo sabía que esa noche mi mamá iba a llegar tarde, así que tenía que aprovechar. Ya estando en casa después de darme un baño, yo estaba ahí sentado viendo al abuelo, que respiraba con dificultad. Lo veía batallar, pero aún así, él no dejaba de pedir un cigarro. Maldita sea, porque nadie puede comprender que ya me estoy muriendo, y lo único que quiero es un cigarrito más, no más uno para darle unas fumaditas, no más para darle las 3, y ya con eso. Quiero morir contento, porque mi vida ha sido miserable y los vicios son lo único que me ha reconfortado. Por favor, no sean crueles, no sean hijos de la chingada. Yo me levanté y me acerqué a mi abuelo. Llevaba el cigarrillo en el bolsillo y en eso él me vio y se acercó también y me dijo: Tú tienes cara de que ya fumas, muchacho, ¿por qué no me das uno? Yo te prometo que ese va a ser un secreto. Nunca le diré a tu madre que me lo has dado. Por favor, es lo único que te pido. Es lo único que quiero para poder morir tranquilo. Simplemente no dije nada. Metí la mano al bolsillo y con mis manos que me temblaban, saqué aquel cigarrillo embrujado y se lo di. Está bien, abuelo. Nomás le voy a dar este ya para que se calle. Pero por favor no le diga a mi mamá, porque ya sabe que si se entera me corre de la casa. Así que aproveche que ahorita ella no está. Y pues órale, póngase a fumar y deje de estar chingando. Mi abuelo sonrió. Sus ojos hacía tiempo no le brillaban de esa forma, pero aquella era una sonrisa frágil, cansada. Mi abuelo se fue hacia la ventana de su habitación, prendió aquel cigarrillo, le dio un jalón bien profundo al humo, como si fuera el mejor regalo del mundo. Y por un instante pensé en arrebatárselo, en detenerlo. Había una culpa en mí, pero ya era tarde. Mi abuelo había sido feliz por última vez, no de la mejor manera, pero finalmente había conseguido lo que él quería. Yo me encerré en mi habitación, me metí a dormir, fingía que no sabía nada, si la casa olía a humo o había algún rastro de ceniza. Ya mi abuelo se encargaría de justificar su mal acto. Yo lo que quería es que no se me culpara. Cuando llegó mi madre, en efecto, la casa apestaba. Yo ya estaba con el cuarto a oscuras y nomás escuché cómo se metió a regañar a mi abuelo. Pero en eso, apenas mi madre iba a empezar a hablarle, cuando soltó un grito muy fuerte. Aquello era un grito de pánico. De inmediato me levanté y le pregunté qué pasaba. «Ay, Francisco, llámale a la ambulancia, es tu abuelo. A mí se me hace que ya se murió». Mi abuelo estaba sobre el piso, su cuerpo ahí seco. Estaba demasiado flaco. Parecía como de esos perros hambrientos de la calle, de esos que mueren tristes en la miseria y en la soledad. Los vecinos llegaron de inmediato, y aunque la ambulancia revisó todo aquello, se dio cuenta de que ya no había nada que hacer.
Ya no había nada para ayudar a mi abuelo. Él estaba bien muerto. De inmediato sentí culpa. Sabía que yo era responsable. Le di el cigarro y me imaginé que eso lo había matado. No sé si la brujería también, pero sabía que mi vida estaba por cambiar. No sabía si para bien o para mal, pero ¿qué se podía esperar si yo necesitaba entregar una vida para prosperar? Sabía que el destino quizá no lo sería tan bueno, pero aún así quería enfrentarlo. Quería saber qué tan cierta era la brujería de la señora Ramona. Al día siguiente el destino empezó a moverse. Se los digo porque las propinas que la gente me daba eran mayores, algunas al doble, otras mucho más. Y eso era muy raro, jamás antes había ocurrido. Yo me sentía con tan buena suerte que empecé a comprar algunos billetes de lotería. Diario lo hacía, y cada que salían los premios, yo revisaba en los periódicos, y créanme que no tardó más de 2 semanas para que yo me ganara un buen dinero. No era una fortuna, la verdad es que fue un premio con el cual solamente me dio para comprar un carrito usado y también para montar una verdulería ahí dentro del mercado. Me sobró un poquito y lo tenía guardado para ayudarle a mi mamá. La verdad es que la muerte de mi abuelo Melquiades nos había venido como anillo al dedo. Realmente él nos estorbaba. Y tras su muerte, el dinero nos rendía más. Podíamos comer mejor, le dimos unos arreglitos a la casa, estábamos más tranquilos, y créanme que estos cambios buenos hicieron que mi madre se olvidara de la muerte de su papá. Yo trataba de no pensar en todo lo que había ocurrido para que yo fuera exitoso. Sin embargo, lo tenía bien presente, y como había pagado el precio, ahora la vida y la brujería me estaban bendiciendo. A la señora Ramona le daba gusto, porque ella reafirmaba su poder con todo lo que estaba pasando conmigo. Mi negocio fue prosperando. Empecé a ganar buen dinero, me empecé a vestir bien, me arreglé los dientes, seguido iba a la peluquería, andaba perfumado, y cuando llegaba a comprar al localito donde trabajaba Flor, siempre le dejaba su buena propina, para que viera que yo traía dinero, que yo la podía mantener como una reina. A la señora Margarita, que era su patrona, incluso empecé a caerle bien, y yo nomás veía cómo es que, a lo lejos, esa señora le aconsejaba a Flor, y yo me daba cuenta de que hablaban de mí, como si la señora le dijera a Flor que yo era buen partido, que yo le convenía. Pasé de ser el mugroso del mercado a vivir todo un sueño. El crecimiento y la suerte que me bendecía, yo sabía que incluso era tema de envidias entre los demás vendedores, pero eso a mí no me importaba, porque en ese momento yo era feliz y estaba a punto de conseguir lo que más anhelaba. Y es que poco a poco, Flor ya no me veía con desagrado. Ahora cuando yo entraba a la fondita, me sonreía, a veces con pena, hasta la ponía yo bien roja, bien chiveada. Y la señora Margarita, su patrona, en cuanto yo entraba, le decía a Flor que me sirviera mi café, que me atendiera bien. Ahí me di cuenta de que Flor realmente era bastante tímida. Se habían volteado los papeles y yo ya no tenía que hacerle halagos ni nada. Ella era quien se acercaba, quien sutilmente se ofrecía ante mí. Y aquella mañana, en la radio estaba sonando una música norteña. Y recuerdo que, sutilmente, después de que aquella señora Margarita había hecho el comentario de que ese grupo vendría a la ciudad, a un bar muy popular, la señora le preguntó a Flor si iba a ir, pero ésta dijo que no tenía con quién. Ese era mi momento para brillar, así que con mucha seguridad, jugándomelas todas, yo le pregunté a Flor: «No, pues si quieres yo te llevo, Flor, tú nomás dime a dónde paso por ti, y nos vamos a ir a divertir. Te aseguro que vamos a bailar todas las canciones que ese grupo toque, porque ahí donde me ves, soy bien bueno para el baile». La señora Margarita empujó un poco con el codo a Flor, y ésta, con una sonrisa bien chiveada, me dijo que sí me acompañaba. Ahí supe que la cosa ya estaba muy cerca. Como ya tenía yo un carrito, pues pasé a la casa de Flor. Ella vivía en una casa bastante común, en una colonia popular.
Era de las típicas bonitas del barrio, y para ese momento ya era mi bonita, porque desde esa noche tendría que ser mi mujer. Aquella noche la pasamos bien, bailamos mucho, bebimos, reímos. Yo me sentía encantado. Poder tener a Flor bien agarrada de la cinturita, poniéndole la pierna en medio de las suyas, bailongueándole las canciones de ese grupo. Yo sabía que ya la tenía dominada, pero también entendí que un hombre requiere de tener dinero, de tener estatus y seguridad para poder tener la mujer que quiera. Y es que ante eso las mujeres no se resisten. Siempre van a buscar a alguien que les dé un estatus, algo de qué presumir, porque no les gusta que otra venga y les enseñe que sus maridos las traen de paseo para allá y para acá, que les compran cosas caras. Y Flor no era la excepción. Ella sabía que mínimo en nuestro entorno yo le podía dar eso y más, porque yo por ella daba hasta mi vida. Aquella noche del baile no hicimos el amor. Yo sí se lo insinué, pero ella me dijo que íbamos muy rápido, que me quería conocer mejor. Yo no tenía prisa, si ya había esperado después de tantos rechazos. ¿Qué más daba? Así que comenzamos a salir. Caminábamos por las calles del mercado ya cerradas, donde solo quedaban los olores a fruta vieja y el ruido de unos cuantos carros pasando. A veces íbamos al parque y platicábamos. Para esto ya nos habíamos dado unos buenos besos, y cuando le pedí a Flor que fuera mi novia, ella sin dudarlo aceptó. Estaba muy contenta, y yo, pues ¿qué les puedo decir? Aquella misma tarde que ella se convirtió en mi novia, estábamos en un parque dándonos unos besos, y yo hablándole bien suavecito al oído. Le pedí que por favor, pues ya me diera chance, que ya quería hacerle el amor. Tú sabes que me gustas mucho, Flor, que me encantas. La verdad es que ya no aguanto, ya me traes bien prendido, ya ni duermo, ya ni quiero comer. Solamente pienso en ti y en la necesidad que tengo de hacerte mía, de tenerte, de probar un poquito de ti. Ya no seas mala, dame una oportunidad. Te aseguro que lo vas a disfrutar igual que yo. Aquella tarde finalmente Flor aceptó. Fuimos a un motel, pedimos una botella de vino, algunos bocadillos, y entre pláticas, besos, empezaron las caricias. Yo jamás antes había estado con una mujer tan bella como ella, y sabía en ese instante que después de Flor, yo no quería probar nada. Yo quería toda la vida junto a esa bonita mujer, porque me estaba entregando su corazón, aunque fuera a causa de brujerías, pero para mí eso era suficiente. Yo me sentía un ganador, y estaba a punto de demostrarle mis habilidades como amante. Dejé deslizar mis dedos sobre su piel, suavemente, hasta provocarle que se estremeciera. Me fui retirando la blusa lentamente, los tirantes. Fui besándole su piel hasta llegar a sus pechos, y a partir de ahí no hubo nada que me detuviera. Yo estaba encantado por la belleza que ella poseía, y ella nomás ponía los ojos en blanco, en señal de que estaba disfrutándolo todo. Fueron momentos realmente placenteros, mágicos. Al finalizar la abracé y vi cómo se quedó dormida. Después prácticamente nos agarró la medianoche y tuvimos que volver a casa, pues al día siguiente teníamos trabajo. Aquella escena se repitió varias veces, tanto así que, como era de esperarse, de todas aquellas interacciones íntimas, Flor resultaría estar embarazada. Cuando me lo dijo, la verdad es que me dio muchísimo gusto, me dio una gran felicidad. Me sentía un hombre realizado y ella una mujer, una en toda la extensión de la palabra. Lo mejor de todo es que nos amábamos y por ello es que le pedí que se casara conmigo. De verdad me haces muy feliz, Flor. Esto que está pasando es una bendición de Dios, una señal para que unamos nuestras vidas. Por eso es que con todo mi amor y con toda la alegría que hay en mi corazón por esto, quiero pedirte que por favor te cases conmigo, que me aceptes como el hombre para cuidar de ti, de este bebé, para que formemos una feliz familia, para que vivamos una gran experiencia juntos. Flor de inmediato me dijo que sí. Yo estaba muy contento y rápido se lo fui a contar a mi madre. A ella le dio mucho gusto también, porque jamás se imaginó que yo pudiera darle nietos. Ni siquiera se imaginaba que yo lograse casarme, pero ahí estaba todo. La brujería y la señora Ramona me habían abierto el camino para la felicidad, y a razón de esto,
mencionando a la señora Ramona, es que fui a agradecerle por aquella suerte que puso en mí. Esa señora me recibió con una sonrisa que estaba un tanto vacía. Ella ya se esperaba algo así, seguro por eso no le sorprendió. En cuanto la vi, la abracé, le besé las manos, le di las gracias, y aquella señora muy seria me dijo: «Ya viste, Francisco, la brujería sí funcionó, ¿verdad? Pues ahí está, ya viste que todo se cumplió, todo lo que querías ya los tienes, así que ahora disfrútalo, porque también es una realidad que nada en la vida es para siempre, a veces te puede durar poco, a veces mucho. Por eso te pido que seas maduro de hoy en adelante, que pongas bien los pies sobre la tierra y hagas las cosas de la mejor manera, porque créeme, uno nunca sabe en qué momento las cosas terminan». Aquello me sonó un poco raro, un tanto amargo, sonaba alentador pero a la vez como si se tratara de una advertencia. Aquellos días estuve pensando de que la señora Ramona quizás sabía algo que no se atrevía a decirme, pero con todo y esto, al pasar de un par de meses, Flor y yo nos casamos, comenzamos a vivir juntos. Ella ya no tuvo que trabajar en el mercado, se quedaba en casa, una de sus hermanas la cuidaba, mientras yo seguía en la verdulería. Me encantaba llegar a mi casa y que Flor me recibiera con una cena, con su sonrisa, con su presencia y con ese pequeño fruto de un bebé en su vientre. En esos momentos me sentía el hombre más feliz de la vida, pero también es de reconocerse que todo lo que se consigue con brujería finalmente está manchado de algo oscuro, de algo tan macabro que muchas veces puede pudrir las cosas, y por eso es que, más allá de toda esa felicidad, llegaría un momento en el que destino terminaría cobrando un precio más alto, más allá que el que ya había pagado con la vida de mi abuelo, porque sí, ya tenía más que comprobado que la magia negra existía, era real, me había llevado a una vida mejor, pero aún faltaban más cosas, algunas que son realmente terribles y que aún me duele mucho recordar. Continuará.